Tertulia Jurídica, episodio 266. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy venimos a hablar sobre la prisión permanente revisable. Bueno, si por dar una pequeña clase de historia, aquí Lucía seguramente nos querrá decir algo. Yo simplemente quiero decir que si este podcast hubiera nacido allá por el 2015, hubiéramos tenido no una, sino dos, sino tres, sino 14 probablemente episodios sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Lucía, ¿nos ilustra su ilustrísima y excelentísima? Muy buenos días. Tengo que decir que no has presentado a los compañeros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Perdóname. No, los presento yo. No, los presento yo, no me quites el puesto. Y para ello vienen unos amigos, unos compañeros, Lucía Galvez, Silvia Rodríguez, Pepe Soler, Raúl Castro Caballero, Javier González, Marino Zamora y Jessica Bentín. Chicos, chicas, muy buenos días. Buenos días. Ahora sí, pero es que quiero que la audiencia sepa que es la segunda vez que grabamos esta entradilla. Y por ese motivo, no quiero nombrar a quién ha sido, quién se ha cargado la entradilla. Y no he sido yo. Y no ha sido Lucía, precisamente. aunque podáis pensar que sí. Bueno, pues nada, Lucía, ilústranos, por favor. El 26 de marzo del 2015 se aprueba en el Congreso de los Diputados la prisión permanente revisable, bueno, la modificación del Código Penal y, bueno, entra también en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana. El 30 de junio, bueno, en todo esto hay que decir que es la primera legislatura de Mariano Rajoy y donde tenía mayoría absoluta. El 30 de junio del 2015 se presenta el recurso de inconstitucionalidad con lo del Partido Socialista, de Izquierda Unida, Convergencia y Unión, entre otros partidos políticos, en el que abogan de que la prisión permanente revisable es inconstitucional. Para ello se basan en tres cuestiones básicas, que es la vulneración del artículo 15 de la Constitución y del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, el derecho a la libertad recogido en el artículo 17 de la Constitución y la determinación de la pena y la reinserción en la sociedad del artículo 25 de la Constitución. Y el pasado 6 de octubre del 2021, siempre con esa tranquilidad con la que caracteriza a nuestro Tribunal Constitucional. No te metas con el TC, que últimamente tiene mucho curro. Hombre, es que es lo que tienen que hacer. Es que ya como resuelvan sobre la ley del aborto me caigo de espalda. Últimamente los pobres están que no dan abasto, que no van ni a su casa. Por no tienen tiempo para emborracharse. No tienen tiempo para nada. Pero bueno, volvemos al tema. Pues resolvieron sobre la prisión permanente revisable y alegaron obviamente alegaron la constitucionalidad de la misma y entraremos ahora a analizar pues todos los fundamentos de derecho y en todo lo que se basan para determinar su constitucionalidad. Y antes de entrar en los fundamentos de derecho, desde la barra del bar nos hemos quitado la toga, recordadlo. ¿Qué opináis a nivel personal? Sobre si estamos a favor o estamos en contra de la prisión permanente revisable o si creo que es constitucional o no. Yo me mojo, no, sobre si estamos a favor o en contra, ¿vale? Desde la barra del bar, repito. Me mojo yo primero, ¿vale? Vale. Tal y como está, sí, a favor. Yo también, a favor. A favor. Igual. A favor. A favor. Mariano. Yo estoy parcialmente en contra. Yo iba a decir en contra, pero... Yo estoy en contra, porque creo que no es una buena ley, creo que está mal hecha, vamos, el que la hicieron con los pies y creo básicamente que no radica tanto en esa ley, sino con luego las políticas penitenciarias. Esto ya lo estuvimos hablando también en otro capítulo. Sí, hace ya por lo menos 2 semanas que estuvimos hablando, o 3 que estuvimos hablando de política penitenciaria, que eso daría para otro podcast nuevo, ¿no? Tertulia Jurídica edición penitenciarías, ¿no? Porque ahí para hablarlo largo y tendido, ¿no? Correcto. Pues ya visto lo visto, pues pasemos a la parte que quizá... Esto era morboso, yo creo que esto tenemos que haberlo dejado para el final, pero bueno, ya lo hemos bueno, destapado. Luego damos nuestros argumentos de por qué creemos que estamos a favor o en contra, ¿no? Es posible, venga, dale, Lucía.
Nada, yo he hecho esa pequeña introducción para situar un poco a la audiencia en lo que consiste, por qué se desarrolla ahora esta sentencia sobre la constitucionalidad y en lo que se basa fundamentalmente. Es cierto que la prisión permanente revisable está sobre todo amparada o está catalogada para una serie de delitos muy concretos, como puede ser los crímenes de lesa humanidad, el asesinato del jefe de Estado, organización criminal y luego también para la cuestión de asesinatos a menores de 16 años o si también ha habido agresión sexual. Es más, así a grandes rasgos para lo que se contempla. Yo personalmente, ya que he sido uno de los pocos, de los únicos que he dicho que no estoy demasiado de acuerdo con la misma, y aun teniendo en cuenta y considerando que puede ser necesaria que haya un especial cuidado para cierto tipo de personas que pueden ser delincuentes o no necesariamente, creo que es una ley bastante peligrosa y que estamos llevando un camino y una derrota bastante peligrosa en los últimos tiempos, legislando a golpe de titular de televisión o de periódico, y que estamos haciendo una ley del péndulo. Igual que a lo mejor antes, efectivamente, había cosas que creíamos que era lo correcto y resultaron ser excesivamente laxas, sobre todo si acordáis, bueno, los más mayores de la ciudad os acordaréis de cuando se podían tener beneficios penitenciarios por de un día de pena por cada 2 días de trabajo, etcétera, por ese tipo de cosas, que había un límite máximo de 30 años para tener. Yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer, más que poner una prisión, una condena permanente revisable, una cadena perpetua, que en el fondo está hecha con los pies, lo reitero, creo que lo que tendríamos que revisar más es esa aplicación penitenciaria que va a tener el día de mañana. Tengamos en cuenta que nuestro Código Penal ya está metiendo 40 años de talego en algunos delitos y con cumplimiento íntegro. Ojo, íntegro. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una cadena perpetua y que a partir de los 10 años se puede revisar. O sea, que luego ya veremos cómo se hace la aplicación, porque esto es muy nuevo y todavía no ha llegado el caso de ver estas situaciones. Yo estoy convencido de que dentro de 15 años, 20 años, los que todavía andéis o andemos por este mundo, lo veremos que van a cambiar eso. Lo van a cambiar porque eso está hecho a golpe de titular. Tengamos en cuenta que 40 años es mucho tiempo, mucho tiempo, es una burrada de tiempo. No procede una cadena perpetua casi en ninguno de los tipos. A lo mejor lo que procede es el cumplimiento íntegro, no procede a hacer ciertos beneficios penitenciarios y puede ser que lo que se tenga que modificar es, después de esa cadena perpetua, se tengan que seguir manteniendo ciertas medidas de seguridad, como se le está poniendo para la gente que tiene ciertas incapacidades, ¿vale? Que ya se prevé en el Código Penal. Pero Mariano, no la llames cadena perpetua cuando no es una cadena perpetua. Es a los 25 años cuando se revisa, ¿no? Claro, es que no, es que hace especial hincapié en cadena perpetua, pero realmente es una prisión permanente. Se llama revisable. Es una condena perpetua revisable. Pero hay una cosa que me llama a mí mucho la atención al leer la sentencia, porque en la sentencia del Tribunal Constitucional se basa un poco en la adecuación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Y una de las cosas que dicen es que existe esa pena también en otros países, pero que uno de los requisitos para que la cadena perpetua o la prisión perpetua sea válida es que no sea perpetua. O sea, revisable, que se permita a la persona condenada una posibilidad de revisión. O sea, que en realidad es un poco como un contrasentido, porque se le llama perpetua, pero no es perpetua. Si fuese perpetua, no sería admisible. De hecho, en Francia es la perpetuidad irreducible. Curioso. Sí. Pero, y luego en otros países... Yo creo que lo que tendríamos nos tendríamos que poner en la mochila y hacer con una serie de herramientas, que creo que es por lo que va todo esto, una serie de herramientas para que una vez, primero que se cumplan las penas efectivamente, cuándo se deban de cumplir, cuándo no sea esa pena que a veces con el tema burocrático, el tema administrativo, se nos puede confundir y dar de manera automática ciertos beneficios penitenciarios cuando no deberían de proceder a los mismos. Y por otro lado, también nos tendríamos que hacer con esas herramientas precisas, que podrían ser el día de mañana, como digo, una especie de medida de seguridad, ¿vale? Que ya se contempla en el Código Penal y lo que hay que es darle un poco de forma.
¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, hace poco un señor salió de cárcel con el informe negativo de la Junta de Tratamiento y al final se le concedió la provisional, la condicional, si no me equivoco, y volvió a reincidir y mató a un chiquillo. Efectivamente tenía un informe negativo, pero bueno, como ya había cumplido los 3/4 de la condena, se le puso en la calle casi de manera automática. Primero, tendríamos que revisar ese tipo de protocolos y segundo, para gente que son irrecuperables, porque desgraciadamente algunos habrá que sea irrecuperable para la sociedad, poder instaurar esa medida de seguridad. Porque el fin de la pena es la resocialización, pero hay personas que son irrecuperables por lo que sea, ya lo son. Bueno, pues tendríamos que tener esa herramienta. Mira, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual, el Código Penal contempla la aplicación de la libertad vigilada inmediatamente posterior al cumplimiento de la pena privativa de libertad, por ejemplo. Y esa posibilidad creo que es 192, que lo contempla además como una opción del juzgado o tribunal, pero que normalmente se suele aplicar. Pero claro, si tú estás en régimen de semilibertad, tú no has cumplido tu pena de prisión, entonces no te aplican la libertad vigilada. Y estás en libertad, sin ningún tipo de control. Bueno, pero y si tú no vuelves al centro penitenciario, ahí te quedas. Pero entonces me estás dando la razón, Javier. Precisamente lo que hay que revisar es el protocolo que se lleva a cabo para otorgar este tipo de beneficios penitenciarios. Sí. Claro, es que la pregunta sería esa, ¿dónde está el fallo? ¿En la pena o en los protocolos después si se puede conseguir los beneficios penitenciarios? Yo leyendo la sentencia... Yo creo que el problema anda más en la línea de que los protocolos, más bien el sistema penitenciario no está dotado de los medios suficientes para garantizar una reinserción sin caer en la reincidencia. Yo particularmente pienso que la prisión permanente revisable es una condena necesaria, porque hay una serie de delitos que por su tipología y gravedad la pueden requerir. Ahora bien, eso no es incompatible con lo que ha dicho Mariano, que hay que mejorar el sistema penitenciario. Claro. Y también coincido con Mariano en lo que ha dicho primero, que estamos en riesgo de ir legislando a base de titular de prensa. Yo creo también que se legisla. O sea, es que tenemos que tener en cuenta que se legisla así. Cuando ha salido la prisión permanente revisable en este país, todo el mundo solicitaba la prisión permanente revisable después de una serie, pues bueno, de delitos o de crímenes, de hechos que fueron horribles y horrorosos. Como los llaman, ¿no? En caliente, ¿no? Efectivamente, que sí que, a ver, a mí me resulta muy curioso porque es cierto, en términos meramente psicológicos o pedagógicos, a nadie le gusta ser castigado. Sin embargo, pedimos un castigo muy elevado para los demás porque siempre nos identificamos en el papel de víctima, nunca nos podemos identificar en el papel de verdugo en este caso, no me gusta la palabra, pero bueno. Pero sí que es cierto que nos identificamos siempre en el papel de víctima y sin embargo a nadie nos gusta ser castigado y en vez de pedir a lo mejor penas que se puedan adecuar más a cada circunstancia, pedimos directamente la prisión permanente revisable. De hecho, lo vemos diariamente prácticamente en televisión y en prensa. Yo leyendo la sentencia sí que me ha resultado curioso varias cosas. La primera es que cuando exponen, ¿no?, el recurso que se presenta, el recurso creo que lo ha hecho un niño de 5 años, porque me parece, las argumentaciones me parece de no haberse leído ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni por supuesto saber la legislación de ningún otro país de la Unión Europea, porque precisamente España ha sido, no de los últimos países, pero España ha sido bastante reticente a la hora de aprobar la prisión permanente revisable comparado con otros países. Es cierto que me hace mucha gracia el caso de Portugal, que fue el primer país del mundo en abolir la cadena perpetua. Y de hecho no es posible en la legislación portuguesa. La pena máxima es de 25 años, la pena en Portugal. A mí me llama mucho la atención, bueno, por supuesto, como dice Raúl, indudablemente una de las cosas que tenemos que tener, tanto para hacer lo que yo pretendo, lo que yo abogo por hacer, que es tener ese control posterior, sería una financiación adecuada para esa ley, porque sin medios es imposible que luego se puedan hacer ese tipo de seguimientos que comentaba, por ejemplo, Javier, que yo los veo indudables y totalmente necesarios. Pero también el mero hecho de pensar que alguien puede estar una cadena perpetua
estamos jodiendo la Constitución y le estamos pegando fuego y luego nos limpiamos el trasero con ella, tranquilamente, no pasa nada. Pero de todas maneras, el fin de la pena, según nuestra Constitución, es la reinserción. Sí, pero Mariano, te digo una cosa. No, eso no lo dice. Dice que deberán estar orientadas. No es lo mismo orientar una pena hacia un fin que la pena tenga que servir para eso, porque toda pena tiene un fin retributivo y un fin resocializador. Javier, si tenemos... Y luego la función de prevención general, ojo. Vale, la prevención general está muy bien, pero también tenemos la prevención... Pero tú no puedes cumplir pena, Pepe, ¿vale? A base de prevenir lo que pueda pasar. Tú la pena la cumples porque has cometido algún delito. Pero la pena de cárcel de prisión... La pena también tiene una función de amenaza, en ciertos aspectos. Sí, amenaza. No quiero que me castiguen por eso. Disuasoria. Las amenazas a una persona que comete ciertos delitos creo que no es lo que le disuade. Ahí venimos al tema de subir la pena y demás. Yo creo que el problema de base es que hay ciertas personas que ingresan en prisión que quizá la prisión no es la solución para reinsertarlos. Hay gente que creo que debería tenerse abierta a otras medidas, pues ya sea pues algún tema de psiquiátrico, yo no sé, no soy profesional del tema de la psiquiatría ni tampoco soy profesional del tema de las enfermedades mentales, pero sí que se debería evaluar realmente cuál es el problema de base, porque si tú a una persona que tiene ciertos problemas mentales los metes en prisión, no estás haciendo nada más que durante X tiempo contenerlo. Sacarlo de la circulación. De todas maneras, no va a delinquir, va a tener un comportamiento idóneo porque no va a tener la posibilidad de cometer ese tipo de delitos. El problema es cuando vuelva a la sociedad. Bueno, hace poco esta señora, Noelia Mingo, que fue condenada por un tribunal de jurado, se la declaró responsable de un delito de asesinato y entonces se le impuso con eximente plena y se le puso ingreso en centro psiquiátrico por muchos años y hace un mes apuñaló a una persona en Madrid. Porque salió. O sea, que a ver. Bueno, pero vamos a ver, porque salió antes de tiempo, porque salió con un informe negativo, porque salió ciertas cosas, Javier. Vamos a ver, que no podemos tener en la Constitución un artículo donde diga el fin de la pena es la reinserción y luego aprobar una pena de prisión revisable. Cogemos... Bueno, pero... y Santa Pascua, pero lo que no podemos hacer es darle un encaje donde no existe, porque no lo tiene. Yo te entiendo, pero escúchame, es verdad que el Tribunal Constitucional ha dado una buena respuesta en esta sentencia. Cuando dice cuando establece evidentemente la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, da una buena respuesta a eso. Y está basado precisamente en el Tribunal Constitucional alemán, que decía que aunque exista la prisión permanente revisable, nunca se debe olvidar la finalidad de la reinserción y por lo tanto debe llevarse a cabo un análisis exhaustivo de cada caso y una revisión de cada caso pasado X años. Que ya ese tipo de delito, ese caso, la persona por la que ha sido condenada, ya entre dentro de los parámetros de que si necesita otro tipo de medida. Ojo, pues ya sería otra valoración. Pero es que ahí entra en juego precisamente lo que dice Mariano y le tengo que dar la razón. Yo he dicho claramente que creo que es una condena necesaria, pero también es cierto que por la inadecuación de nuestro sistema penitenciario hay muchas posibilidades de que al final se acabe convirtiendo en una cadena perpetua de una forma encubierta, porque sin unas políticas penitenciarias adecuadas, el fin resocializador que esta pena tiene o que dice tener no se va a cumplir realmente. Pero es que eso lo tenemos absolutamente con todo. Pero Lucía, mira, a nivel desde la perspectiva constitucional, bueno, aparte del que los señores del Constitucional se la cogen con papel de fumar y a lo mejor desayunan demasiado carajillo de machaquito, tenemos que tener en cuenta una cosa. Y luego cogen la moto, ¿eh? Estamos diciendo, da igual que me escuchen. Total, si no me aceptan el recurso, ¿qué hago? No me aceptan los recursos, estoy peleado con ellos. Si cogemos por un lado, vale, si cogemos por un lado y con dos pelotas tumbamos el estado de alarma porque hemos decidido que el instrumento no es el adecuado, ¿vale? Porque no es el adecuado según nuestro encaje constitucional, pese a que las medidas sí lo fuesen, pero el instrumento no lo era, pues entonces no se puede coger y aceptar en ningún momento de la vida constitucional de España, no se puede con esta constitución, se puede aceptar que eso sea constitucional con nuestra constitución, porque no tenemos ese instrumento, porque nuestra constitución no permite ese instrumento. Vuelvo a repetir, cogemos, lo cambiamos y tenemos uno nuevo, hacemos una reforma constitucional en Santa Pascua. Pero lo que no me vale es... Mariano no todo lo soluciona cambiándolo, ¿eh? Las cosas como son. Mariano tiene unos argumentos para una cosa y una semana después a utilizar otros diferentes.
Tiene No me vale. sentido, El tema Mariano, es que tiene una cosa sentido lo es que la dices. medida sea necesaria, claro, una cosa es que la medida sea necesaria y otra cosa que es el modo de llevar a cabo esa medida sea la correcta, que es el caso que aquí en Claro. Mariano es lo Una cosa que que quiero dice, que no se el modo, adecua a sino nuestra Constitución. si van a tener, si realmente se tienen los medios necesarios para cumplimentar lo que Los medios sí. es otra cosa también que tendremos que ver, pero yo digo desde el alcance, desde el punto de vista estrictamente constitucional, que es el que tú has mentado. Yo estaba hablando del tema ya práctico, pero el tema constitucional es cogérsela con papel de fumar, coger una sentencia y un mes después sacar otra que va totalmente en contra, que tiene un criterio diferente. Eso es de en vez de tener un tribunal constitucional, pues coño, vamos a ponerle tómbola constitucional. Vamos a ponerle puestos de feria constitucional. Mariano, pero Vamos a ponerle de sobra sabemos, todos los que estamos aquí y nuestra audiencia que de esto sabe también un rato, que al final son cargos políticos. Vale. Ahora voy a lo que voy, a lo que estábamos comentando. Esa es otra reforma, Ángel, esa es otra reforma de otro podcast. Pero hablando en lo que ha comentado antes Lucía, que ha dicho, el recurso estaba como hecho por un niño chico. ¿No pensáis que ese recurso es una carga contra el partido político que legisló esta figura? Por supuestísimo. Ya está, pues ahí lo tenemos. Evidentemente. Ahí lo Por tenemos. supuestísimo. Tenemos un recurso mojonero, hablando malamente y pronto. La ley es un mecanismo publicitario, ya lo ha dicho Lucía, y es así. Pues, En fin, es un medio más de hacer propaganda, es legislar. Un ratito, familia, esto ha sido un placer y ahora vámonos de caña. No, pero fíjate simplemente la respuesta que han tenido los partidos políticos cuando han sabido de la sentencia de este recurso. Unos decían que querían seguir incluyendo otro tipo de delitos, pues la prisión permanente revisable, otros que era un atentado contra el Estado de Derecho, otros, y han tenido al final, cada uno ha estado barriendo para su casa. Literalmente, porque al final no se trata no es otra cosa que un conflicto político y ese es el problema de este país. Yo os pregunto simplemente, someto una cuestión a criterio de la Junta, ¿vale? Si una persona cumple 25 años de prisión, que es lo que dice el Código Penal, ¿alguien cree de verdad que después de cumplir 25 años de prisión, con una posibilidad de revisión bianual, esa persona no va a ser puesta en libertad si no es a los 25 años o a los 27? Después de estar casi 30 años privada de libertad en Chirona. ¿Alguien cree de verdad? Porque ahora mismo nos estamos planteando una situación que no se ha dado, porque nunca nadie ha sido condenado a prisión permanente revisable y ha cumplido el tiempo necesario para que se revise su condena. Eso no lo sabemos, ¿eh? Pero yo creo que aquí tenemos un precedente, Javi, cuando es igual que cuando te enfrentas a ciertos delitos, tu cliente tiene cometido ciertos delitos como puede ser agresión sexual o demás, y todo depende de un permiso, de un informe. La respuesta de muchos juzgados es siempre la misma. ¿Tú crees que yo, tal y como está la cosa, voy a hacer un informe favorable y poner en la calle a alguien? Para que luego me echen a mí la culpa. Claro, para que luego me echen la culpa. No, entonces aquí hacemos depender la libertad de una persona de un tercero que emita informes favorables o no. Entonces yo creo que ahí tampoco es muy justo y muy... Claro, pero es que estamos mezclando la legalidad, o sea, lo que es la cuestión constitucional de la figura de la prisión permanente revisable con la ejecución penitenciaria de una prisión, porque no deja de ser una pena de prisión que no tiene nada que ver con lo que dice el Código Penal, ni con lo que... Es que no tiene nada que ver. Porque en el momento que nos metemos en juntas de tratamiento, en informes, en vigilancia penitenciaria y tal, ya nos estamos yendo a otra fase que ya excede incluso de lo que es la cuestión. Claro, es que es la ejecución de la pena, no es la constitucionalidad de la figura de la prisión permanente revisable. Pero es que ahí es donde está realmente el verdadero conflicto y el verdadero problema. Ahí está la perpetuidad, pero... ¿o no? Efectivamente. Claro. Y ahí está las personas que creen en ella o no, todo depende de esta última parte. Claro. También es cierto que en este país tenemos la idea de bar, porque es así, que tú le preguntas a cualquiera y tú dices, pero es que en España es muy barato cometer un delito. Todo el mundo tiene esa percepción o esa idea de que dices, sí, ya los 2 días estás en la calle, que si te portas bien, también es verdad que es por el propio desconocimiento del sistema judicial y del sistema penitenciario. Mira, el sistema judicial de España es muy lento, pero aquí quien la hace la paga. O sea, es lento, pero quien la hace la paga. No, es verdad, mira, Bárcenas, otra condena. Me refiero, o sea, quien la hace la acaba y la acaba pagando, antes o después. Yo recuerdo cuando se pasó esto a debate en aquel tiempo, sobre 2010 se estaba debatiendo sobre la pena de prisión revisable y yo hice un pequeño estudio. España tenía probablemente... ¿El índice de criminalidad? Tenía, aparte de una de las criminalidades más bajas de Europa, tenía las penas más duras, el código penal más duro casi de toda Europa. ¿Vale? Que lo tengamos muy claro que era de los... Pero eso es lo que está pasando, salvando las distancias y haciendo una comparativa que no viene al caso, pero la voy a hacer. Eso es lo que está pasando ahora con la ley del sí es sí,
que parece que nunca antes se ha condenado en España ni la agresión sexual, ni el abuso sexual, ni nada, cuando España es uno de los países en Europa que tiene una pena muy, muy alta y que hace una verdadera distinción entre las distintas figuras. Entonces eso es lo que está pasando. España sí que es cierto que tiene un índice de criminalidad bastante bajo en comparación con otros países, por ejemplo con los países nórdicos inclusive, que tienen una tasa mucho más alta que España en este caso. Y también es cierto que tiene unas penas bastante duras y bueno... Hombre, tenemos un código penal que yo creo que es bastante severo, ¿eh? Sí. Y en muchas ocasiones incluso contempla la posibilidad de imponer algún delito, ponerle 2 penas. No habla de penas alternativas, habla de penas simultáneas. O sea, me refiero, tenemos un código penal que es bastante estricto y bastante interesado, ¿eh? Porque para pero los sin delitos embargo, menos interesados. Aquí en España tenemos un problema con la legislación. En España tenemos un problema muy genérico con la legislación y que a mí me hace mucha gracia siempre que hablamos de eso, tanto por ejemplo en el Código Penal como puede ser en derecho fiscal y tributario, que es algo que odio. España tiene una de las también legislaciones tributarias más duras de Europa. Y lo digo como ejemplo para que lo sepamos. Lo que pasa es que luego, tanto en el derecho tributario como en el derecho penal, tenemos uno de los países donde caben más excepciones. Más excepciones, exenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Donde más fácil luego te puede escapar a la hora de la aplicación. ¿Vale? Digamos que somos más garantistas entonces, Mariano. No, yo no creo que seamos más garantistas. Durante el proceso sí. Creo que tenemos unos legisladores malos de cojones. Eso es lo que creo. No, yo creo que es verdad que somos muy garantistas. Eso es una ventaja. España es un país muy garantista y es una desventaja en otros. No, yo creo que está mal hecho porque se prevén unas cosas que luego sabes que se pueden acceder fácilmente por otro lado y que solamente para los 4 pelagatos se van a comer los 15 años de talego. Sí, pues entonces para eso, ¿qué porcentaje de la población realmente va a ser condenada a prisión permanente revisable? En realidad son pocos los delitos que están incluidos. Sí, claro, pues a lo que voy. Entre los aplicando son el 140. Ese es otro de los miedos que me da, porque cada vez veo más noticias de que quieren incluir más delitos, porque estamos aquí, igual que hoy que estoy diciendo, es la ley del péndulo. Aquí en España, como llegue... Pero Mariano, pero si tenemos ahora mismo en el gobierno parte de los que presentaron el recurso, ¿qué otros delitos van a meter? Si fueron ellos mismos. No. Es como ellos no, pero si hay un cambio de gobierno. Bueno, si hay un cambio de gobierno, como siempre, modificarán lo que les salga de las narices, cambiarán lo que quieran, porque para eso, en teoría, debería de ir en su plan de... Bueno, pero sí, pues lo que es el problema. ¿no? Es el ejecutivo, son dos poderes diferentes, el legislativo y el ejecutivo. Sí, pero nosotros... Por lo menos según Montequié, aunque en la práctica no lo sé. Igual que el judicial, que también se supone que era separado y mira. Aquí lo sabemos. No nos dejan el judicial. De todas formas, si es verdad lo que habéis dicho, no sé, me parece que ha sido Javier, lo ha dicho y yo creo firmemente en ello, que primero no sabemos qué aplicación fáctica y práctica se le va a dar porque todavía no hemos vivido eso, ¿vale? No hemos llegado a esos años de poder vivirlo. Y segundo, yo preveo que no se va a aplicar efectivamente con nadie. Bueno, los que seamos más jovencitos lo veremos porque se derogará de alguna manera y se modificará de alguna manera. Yo no creo que se modifique. Tener a un tío 60 años en el talego, fijo. Yo creo que tampoco. Eso nunca va a pasar. Eso nunca va a pasar. Primero, es que no va a llegar a 60 años. Esto es como la doctrina Parot. Es exactamente igual que la doctrina Parot. Y el Tribunal de Derechos Humanos dijo que a los 30 años en libertad. Con eso te digo que por mucho que pongas prisión permanente revisable, o la llames prisión revisable cada X tiempo, o cumple un mínimo de 25 y cada 2 vamos a ver, da igual, porque llegará un momento en el que una persona, por cuestiones de derechos humanos, no podrá estar más de X años privada de libertad y se dirá, se acabó. Es como la doctrina Parot. No, o sea, al final... Y contigo estoy de acuerdo, Javier. Si yo 1.500 años de cárcel. 1.500 años de cárcel. Es que no va a cumplir 1.500. Cuando te mueras te quedas dentro. Pero Javier, si yo estoy de acuerdo con eso, pero es que eso no quita que sea constitucional. O sea, si yo sé que ¿puedo eso quitar es el avispero? intentar matar... Dale, Lucía. Es que lo de la doctrina... Y de los casos mediáticos que han sido condenados a prisión permanente revisable, ¿cuáles pensáis? Veas el chicle. Ana María, ¿de verdad creéis que los van a dejar era del niño Gabriel? No, que le vaya a dejar en libertad, no. ¿Cuáles pensáis que sí que puede haber una revisión real para que acabe, para que salga a la calle antes de... son los de... Que yo sepa, lo de José Bretón, lo del chicle y... No, José Bretón no. José Bretón fue condenado a 40 años, 20 por cada niño.
No estaba vigente la prisión permanente revisable. No. El Chicle, que es el asesino de Diana Kerr, que creo que también fue condenado por la agresión sexual. Sí. Ana María Quezada, que es la del niño Gabriel. Y seguro que hay alguno más. Hay muchos, estuve investigando. Aquí en Valladolid hay un caso, el de la niña Sara. El de la niña, sí, es verdad. ¿Ese era que era el tío? ¿Puede ser? Era la pareja de la madre. La pareja de la madre. Una cosa, la mayoría es que, vamos, ninguno antes o después lo van a quitar, ya digo, lo derogarán de alguna manera o nos dará un repaso el derecho, el Tribunal Europeo. Yo creo que el derecho europeo único, pero aquí no se va a dar. Pues yo estoy segura que en esta ocasión no, porque ya te digo que Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Noruega, todos tienen de una manera u otra una prisión permanente revisable. No, una cadena perpetua, llámalo como te dé la gana. La mayoría son revisables, son figuras muy similares a la española, pero todos excepto Portugal, que es el ejemplo que he puesto antes, la gran mayoría. Sí que es verdad que hay algunos que tienen unas medidas de revisión mucho antes, ya sea a los 15 años, a los 18, tal, y otras que son pues mucho más tardías, pero todas las legislaciones contemplan de alguna manera una prisión permanente. Yo lo que contemplaría y vería mucho más lógico es que en vez de que se llame o en vez de que se configure como una prisión permanente revisable, la cual te pongo y luego reviso cada X tiempo, yo lo haría bastante al revés. Te voy a poner una pena, pero en ciertos delitos, salvo que tenga un informe demasiado favorable, no vas a salir y te voy a repetir 5 años más. Y te voy a mantener... No, porque eso sí quería en contra de la propia Constitución. Medida de seguridad se llama medida de seguridad. Pero no podemos aplicar medida de seguridad con rejas y en Chirona. Bueno, es que tú has estado en un manicomio, porque allí las rejas no son de bambú. Te lo aseguro. Te digo una cosa, que en Vietnam los andamios son de bambú y... Muy bueno y muy flexible. Se aguantan. pero que a ver si me comprendes, que no, que se tiene que tener y se tiene que ser consciente de que si la finalidad es la de la reinserción y no se ha conseguido esa reinserción, bueno, pues a lo mejor no puedes poner un peligro gratuitamente en la sociedad. Y eso, pero entonces aplica eso a todos. En ese concepto estoy de acuerdo. En ese concepto Mariano, entonces aplica eso a todos, o sea, desde el delito más bajo a todos. No, a los si no hay reinserción, es que si tú coges el Código Penal... a los que delinquen por drogas y dices, si no superas la droga, tú de aquí no sales. Porque vas a volver a la calle. A los de ciertos delitos, tú no vas a meter por drogas, no metes a la gente en prisión permanente revisable. Ya, pero me refiero que si tú aplicas que tienes que poner en la calle, si realmente hay una reinserción, pues entonces aplícaselo a todos. Tiene que ser que tengan una reinserción cuando sean un tipo de delito que cause un especial pánico social, una especial problemática que no pueda hacer en la sociedad, como puede ser esos delincuentes sexuales que realmente, como decía Lucía, están en cárcel, están en prisión, no van a tener ningún problema de comportamiento, no van a tener nada porque el objeto de sus deseos y el objeto de su delictivo no está allí, no lo pueden cometer, por eso pueden ser personas normales, pero luego tienen un problema cuando están en sociedad. Pues ese tipo de personas tendríamos que revisarlo, tendríamos que tener en cuenta eso y tener con plena seguridad de que se le puede poner en la sociedad, porque pueden causar un peligro, ya lo estamos viendo, y es una realidad, existe y existirá. ¿Podría haberse evitado el caso del niño de La Rioja? Teóricamente, el juez de vigilancia decía, por lo visto, que todos los requisitos legales se cumplían para la libertad condicional. Legales. O sea, que sin perjuicio exactamente, los legales, es decir, todos los legales, sin perjuicio de lo que decía la Junta de Tratamiento, legalmente creo, no lo estoy justificando, es la pena, claro. La pena es que no hay una excepción que te diga que salvo informe desfavorable de la Junta de Tratamiento, claro. Entonces si tú metieras ese inciso en el Código Penal, sería más fácil, pero claro, si los requisitos legales se cumplen... Pero normalmente cuando dan ese tipo de permisos sí que tienen en cuenta, normalmente los jueces sí tienen en cuenta el informe de Junta de Tratamiento. Pues este no lo tuvo, porque la Junta dijo que era improcedente ponernos en libertad, que les había reconocido en las entrevistas que era un peligro público y que si salía iba a volver a matar. Pero estaba en libertad. Le quedaban 2 años para cumplir toda la pena. Dentro de 2 años hubiera salido y hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Pero es que, a ver... Señores, ya hubiese cumplido su pena íntegramente. Exacto.
Pero es que el riesgo cero no existe. Pero es que ahí está precisamente el problema de lo que hemos venido diciendo en el sistema penitenciario, la discrecionalidad tanto de juntas de tratamiento como de jueces de vigilancia penitenciaria que pueden estar diciendo, hay personas, hay internos que cumplen todos los requisitos legales para un permiso o para la libertad condicional, y en las juntas de tratamiento muchas veces, y con todos los respetos lo digo, pero por motivos que solo ellos conocen, dicen que no procede. Cierto, vamos, totalmente. Eso es pan nuestro cada día a los que nos dedicamos a penar. Sí, y no los dejan tener permisos precisamente porque una de las causas que te dicen es que hay peligro de reincidencia, que no asume el delito. Es decir, te ponen varias causas. Lo curioso es que en este caso sí lo dejaran en libertad. O incluso si se trata de una persona extranjera que supuestamente no tiene familia aquí en España, te dicen, no, es que se puede escapar. Sí. Para eso están en España se dice, no, es que se puede huir. Sí. Para eso están precisamente las medidas de seguridad o de vigilancia. Sí, de todas maneras. Creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo en el que el tema del sistema penitenciario no se están haciendo bastante cosas bien. A ver, el sistema perfecto no va a existir. El sistema perfecto es muy complicado. No, y además el sistema perfecto es para cada uno. Si lo pensamos, debería ser un traje hecho a medida para cada uno de los casos que hay, ¿no? Y eso es muy complicado. Debería ser el caso concreto. Eso dice la sentencia. Es que me la he leído, Lucía. Es que me la he leído, aunque te creas tú que no. Te quiero. Como te la hayas leído de verdad. Luego me preguntas en qué página viene, te lo digo. Me estás vacilando, no te la has leído. Bueno, te lo estoy diciendo. Y lo sabes. Y lo sabes. No siembres dudas a la audiencia, por favor. Es que la audiencia no sabe muchas cosas que yo sí sé. Ya empezamos ya. Venga, continúa con el podcast, anda. Madre mía. Javier tenía algo que le dejamos saber. Claro, yo iba a decir que, a ver, al final, si cogemos el Código Penal, o sea, por mucho que la Constitución diga lo que dice, y lo que dice es que las penas tienen que orientarse a la reinserción social. No que el fin único exclusivo de la pena sea la reinserción, sino que están orientadas a ese fin. Pero si tú coges el Código Penal y tú ves las penas que ponen algunos delitos, hay una finalidad mucho más retributiva que resocializadora en muchos delitos del Código Penal. Porque hay muchos delitos que podrían contemplar una posibilidad reparadora y no la contemplan. Me voy al hurto menos grave. O sea, ¿cómo puede ser que el hurto menos grave se castigue con pena de prisión? Por el amor de Dios. El hurto menos grave, con las posibilidades de reparación que tiene ese delito. Y del hurto menos grave nos vamos a lo que uno quiera. Pero claro, al final yo entiendo que para mí, desde luego, para mí, de verdad, y es mi criterio, para mí una pena es un castigo. Y sin perjuicio que ese castigo tenga unas finalidades, tiene que ser un castigo proporcional al hecho que se ha cometido. Entonces, claro, a ver. Es proporcional. La prisión permanente revisable. Hombre, si tú coges a un niño de 9 años que puede tener una esperanza de vida a lo mejor de 80 y le arrebatas 71 años de tu vida, que él te encierre en 30, creo que no está tan mal. Creo, a mi humilde entender, que no está tan mal, ¿eh? Pero, Javier, eso ya se contempla en el Código Penal. No, pero, hombre. Pero hombre, entonces ya se contemplan. Pero Javier, según tu teoría, si a quien asesina en vez de ser un niño de 9 años es a 2 ancianas de 90, como le quedaba 5 no he dicho eso, pero en este caso... No, es el caso... Tampoco digo eso. No, pero me refiero a que... Yo estoy hablando del caso del niño. Estoy diciendo que si a alguien le parece desmesurado la retribución de la pena en relación con un caso como este, que es el más reciente que ha habido, que yo creo que es el que todos tenemos en mente, que es el de este pequeño. Evidentemente, si es un anciano, pues 3/4 de lo mismo, porque estarías abusando de una posición de superioridad seguramente y no te costaría ningún esfuerzo cometer el crimen. Y la alevosía estaría absolutamente clara. Lo único que digo es que, sin perjuicio de esa resocialización, la pena tiene que cumplir un fin retributivo, que es administrar un castigo por una conducta que es contraria a derecho y a la moral social dominante en un momento determinado, que es arrebatar la vida a una persona. Entonces, primero el castigo y luego la resocialización. Y este es mi criterio, está equivocado, se le he criticado. Mariano, me puedes mutear, me puedes quitar el audio. Pero es que habla también que no le podemos llevar la contraria. No, pero es la verdad, y no quiero decir por eso que según la edad de la víctima, si está más cerca de morir, pues bueno, venga, te bajamos la pena. No es eso lo que quiero decir. No me refiero, creo que no es desmesurado. A mí me parece que no lo es, a mi gusto. Pero mira, Javier, si es que yo creo que la única que ha cogido un poco el hilo de lo que yo quiero y estoy defendiendo es Jessica. En el sentido,
si yo no estoy ni siquiera diciendo que no se deba, si yo no estoy diciendo que no sea proporcional, a lo mejor lo es, a lo mejor estoy a favor en abstracto de eso, pero... No si tal y como está nuestra en un estado de derecho, actualmente. con unas leyes que tenemos, eso no va a ningún lado. Un ejemplo, Mariano. Yo te pongo un ejemplo. Si yo te dijera que el asesinato, este famoso del 140, el de los casos de prisión permanente revisable, con agresión sexual anterior o un menor vulnerable y tal, se castiga con pena de prisión de 40 años. No te lo digo prisión permanente revisable, te digo pena de prisión de 40 años. ¿Estarías más conforme? Es que yo estaría conforme porque creo que sería conforme a Constitución, correcto. Sí. Tú tienes un principio y un fin. Ya se contempla además, Javier. Por ejemplo, Es objetivo, o sea, tú sabes cuántos vas a cumplir, es algo objetivo, no dependes de un tercero que te emita un informe favorable, que sí, que no, es una incertidumbre, o sea, al final a una persona que sepa que tiene X años, sean muchos o pocos, sabe los años que tiene y sabe cuándo va a salir. Pero tener una persona, digamos, en vilo, dependiendo ahí durante 30, 40 años, me parece inhumano. Es que yo creo que eso no, Jessica, es que eso no va a pasar, es como la doctrina Parot, es que no va a ocurrir, es que a los 30 años estará en libertad. Claro, sí, es que no va a pasar. Los 30 años son el límite. Si cumple todo bien y sale bien todos los informes y son favorables, a los 25 años está fuera. Claro, y a los 25 años está fuera, ¿vale? Como este caso, por ejemplo, que comete otro delito y entonces ya le quitamos la posibilidad a todos los demás que vengan detrás. Que eso es lo que puede pasar si estamos legislando a golpe de titular de televisión. No, porque entonces volvería a infringir el convenio. Si fuese perpetuo tal cual. Pero ya te digo yo que luego entonces se quitaría eso y luego ya que no lo digan en el convenio. Además, una de las cosas que me parece a mí que no estáis cayendo... hay una cosa que se llama teoría de la pena, que yo la estudié en Derecho Penal hace muchos años, y que una de las cosas que tú te podían, que los famosos no le pena sine lege, no tal y cual, porque tú tienes que saber previamente cuánto te va a caer. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor digo, a mí Javier es un señor que me cae mal, porque me cae mal, es muy guapo y me cae fatal. Es imposible que le caiga mal a alguien. Bueno, sí, a la gente que me mete en ejemplo de Chirona, abstracto, ¿vale? Y tal vez me interesa. Javier no le puede caer mal a nadie. Bueno, me cae mal porque le cae bien a las chicas. Entonces... ¿Qué pasa, tío? Yo cojo y digo, bueno, si yo cojo con un ladrillo y se lo injerto en el cerebro de Javier, me voy a ir 15 años al talego. Y hago cuentas y digo, mira, 15 años... Me renta la cuenta. Me renta. Merece la pena. ¿Qué carajo? Y lo hago. Te pones fuerte, a lo mejor si pone 40 estudia... años, digo, joder, no, 40 años no, hostia, porque es mucho, porque más de 15 me sabe mal. Pues eso es uno de los fundamentos de la teoría de la pena, ¿vale? Tener el concepto de castigo que vas a tener... Pero tú crees que un caco antes de delinquir, cuando un tío está en la puerta de una tienda y va a ejecutar un atraco, coge el 241 y dice, voy a esperar a las 10 y 5 que bajan la verja, que son unos días. No me vayas a echar por alto 2.500 años de derecho penal, joder, porque eso estaba en latín y eso no se está utilizando aquí en Cuenca todavía. Hace mucho tiempo. Y no, pero es verdad que Javi tiene razón. Vamos a plantearlo de ese... No, sí que tengo. Tú imagínate un caso... No, he dicho Javi, no Mariano. Vas a conseguir que me dé como el ladrillo, de verdad. Ver, un caso dado en el que mañana noticia, parece un fiscal asesinado. Todos asumimos riesgo en nuestra vida real y en la hora de comisión de los delitos también se cometen riesgos de ilícitos. Pero yo voy a dar un caso muy claro. Yo cojo y me bebo 3 cervezas. Eso iba. Digo, voy tiririto rurú, pero puedo coger el coche. Y me juego a que me cogen y me multen y me quiten el carnet durante 8 meses, bueno, un año con la reducción de la condena y tal, que me lo jueguen 8 meses. Digo, es un riesgo que acepto conducir con 3 cervecillas y porque lo máximo que me puede pasar es que me quiten el carnet. Ahora, si con 3 cervecillas me fuese 14 años al talego, pues yo cojo, llamo un taxi y un hombre feliz. Porque no lo voy a hacer bajo ningún concepto. Entonces sí que sabemos eso, sí que asumimos esos riesgos en dependencia de lo que nos puede caer, del peligro que tenemos o del castigo que puede caer después. Efectivamente no lo vamos a hacer, como tú dices, con un 141 estás leyendo antes, o un 100, no me da igual, el 53. No, si lo quiero hacer lo hago, pero digo, bueno, un par de años en la cárcel, pues me puede compensar llevarme tanto dinero. Ahora, 40 no. Y eso es algo que tenemos que saber previamente. Pero es que yo creo que la comisión de un delito de sangre
¿vale? De algunos tipos de delitos. De algunos tipos de delitos de sangre, yo creo que es una cuestión que cede ya a cuestiones psiquiátricas, psicológicas, que ceden de la mente. O sea, un caco que comete delitos contra el patrimonio, ¿por qué delinque? Porque quiero robar para recestar, para tener dinero, para hacerme rico sin trabajar. ¿Por qué estafas? Pues para tener dinero, Vale, pero si tú matas por matar, tienes un problema. O sea, hay una persona que mata por matar no se plantea lo que le va a caer. Es que no controla su voluntad y en consecuencia comete el delito. Por eso digo que... Pues entonces, si no controla su voluntad, entonces no procede una pena, procede una medida de seguridad. Que estamos en lo que yo estoy diciendo desde el principio. Bueno, pero luego llega, a lo mejor llega el forense y dice, a lo mejor sí podía... Oye, a lo mejor sí, a lo mejor tienes la voluntad un poco cruzada. Me refiero, no lo sé, pero es que para mí, la conducta que procede de arrebatar la vida a una persona, o sea, una persona que está en su sano juicio, salvo que se va a sobrevivir en un caso tremendo. Una venganza, por ejemplo. El estado de necesidad. Ahora que hablaba Mariano. El caso del niño Gabriel es una venganza. Bueno, una venganza no es. Vale, pero hay que estar. Pero ella está desequilibrada, o sea, en algún momento salvaje, para llegar a eso. Ya hay que ser salvaje para por una venganza matar a un niño inocente. Y hay que ser un salvaje. De hecho, creo que hay que ser mala persona. Individuo. Eso nadie lo vamos a poner en duda. Hay que ser mala persona y eso no se pone en duda. Individuo. Pero no creo, por ejemplo, que se pueda equiparar el caso del niño Gabriel, por ejemplo, con el caso de Diana Quer, es decir, el chicle y Ana María Quezada, con el caso, por ejemplo, de José Bretón. Creo que, aunque son penas muy elevadas, bueno, José Bretón hemos dicho que no fue condenado, pero bueno, en el caso de que hubiera sido condenado a prisión permanente revisable porque en ese momento si estuviera vigente, probablemente sería condenado por ser dos menores. Creo que son tres situaciones condenados por la misma pena y sin embargo no es equiparable. El chicle no conocía de nada a Diana Quer, fue una agresión sexual, ella era ya mayor de edad. El caso del niño Gabriel era por celos prácticamente, que hay que ser mala persona para matar a un niño y con todo el espectáculo que... Ejemplos de la maldad humana, Lucía. Claro, es que además el otro día estuve buscando también otros casos que o no salieron o no tuvieron tanta repercusión. Y había algunos, como por ejemplo uno, Francisco Salvador se llamaba, que violó a su expareja a punta de cuchillo y luego la degolló antes de arrebatarle la vida le mutiló la lengua para que no gritase. Había otro que en una orgía se iba de la orgía, los amigos que eran, se quedaban solo una chica, él se le iba la pinza y mantenían relaciones sexuales y luego la ahogaba porque sí. Había muchos de esos y en casi todos el tribunal del jurado ponía luego abajo, no apreció la circunstancia de modificación de alteración psíquica. Que es relevante porque, claro, si concurre esta, debe ser aplicada una medida de seguridad. Pero, sin embargo, eran personas o normales o... Porque en ese justo momento pero se les tiene salió un, la no pinza. sé. Porque es la maldad ese humana. extra de maldad que decís es eso. Es la maldad humana que no es una enfermedad, es la maldad de algunos seres Exactamente. humanos. Y luego otro puede tener una enfermedad que le haga estar privado de su voluntad y cometer ese tipo de delitos. Pero hay veces que lo que se comete es el mal gratuito. Yo creo que es el enfoque, exactamente, si esas personas determinamos que tiene algún tipo de problema mental o que es la maldad en sí. Yo, por ejemplo, soy partidaria de que creo que es una enfermedad. Yo parto de la bondad humana desde el principio y luego que hay cosas que mutan y que moldean su carácter y sus circunstancias. Pero yo creo que sí que tiene un contexto. Una persona que asesina no me puedes decir que no está tarada, o sea, que no tiene un problemilla mental. Claro, eso te digo, Jessica, a lo mejor no te puedo coger un forense y diagnosticarte, tiene un trastorno, esquizofrénico, no sé qué, ha tenido un brote y lo ha matado. No, simplemente tienes un nivel de maldad humana que te convierte en un individuo peligroso y que no estás bien. Ya está. A lo mejor no tienes una enfermedad, pero no eres, es lo que Lucía ha dicho perfectamente, no eres apto para vivir en sociedad. ¿Vale? No puedes. Pues entonces tenemos que legislar de alguna manera tal que ese concepto, ya le pongamos maldad humana, ya le pongamos lo que nos dé la real gana de nombre, que lo podamos legislar, lo podamos meter dentro de esa legislación y decir, el que comete esto siendo un hijo de la grandísima puta, con o malvado humanamente, lo podéis decir de las dos maneras, no sé lo que quede mejor judicialmente hablando. Ese señor tendrá una medida de seguridad de 80 años. Pues entonces, eso que vienes tú luego y lo rebates, Mariano, seguro. Pero eso tampoco es viable porque volvemos a lo que hemos dicho antes, volvemos a la discrecionalidad de un tercero. ¿Quién determina? Pero Raúl, tú puedes poner eso como un agravante especial y con ese agravante decir cuando se coma sus 40 años de talego, luego se pegará
30 años más, donde podrá ser una medida de seguridad revisable. Pero ¿Y por qué no lo ponemos en medida de seguridad primero? Y vemos cómo es su evolución y luego determinamos si va a estar toda la vida o no. Porque si al final no curas, digamos, el origen del problema, no estás haciendo nada. En prisión no hacen nada más que lo que pueden hacer. Sí. Claro, es que parque. Es que es lo mismo. ¿Cuál es la motivación para que esa persona se recupere o cómo buscas el origen? ¿Con un psicólogo, con un trabajador que están con ellos una vez a la semana, 1 hora? Jessica, de esa manera. Cogemos y cambiamos, pero entonces pero eso no es un tema de política penal, de jurisdicción, de legislación penal, sino de política penitenciaria y de los medios que se le están dando a la misma. Que aunque están muy unidos, no van. Aunque están. Legislación penal. Sí, porque sin una eximente plena o semiplena no puedes aplicar. Claro, es de legislación penal. Mi posición es, a lo mejor hay ciertos casos que no sirve con. Lo metemos 40 años en prisión. ¿Qué solucionas con eso? O prisión permanente revisable. Pues vale, lo damos sacarlo de la circulación durante ese tiempo. Claro, ya convertiríamos las cárceles en la isla de aquí de San Simón, que metían a los leprosos en su momento, ¿sabes? Lo que pasa con este tipo de cosas es que tú sacas de la circulación durante X años a X tipo de personas, pero sabes igualmente que esa persona va a tener que volver a la sociedad. Pero mételo en un sitio donde le des un tratamiento, llámalo cárcel, llámalo X. Evidentemente, pero claro. Claro, eso sería lo tú te pones en la mentalidad del ciudadano, ¿no? ¿De acuerdo? Y al final lo que dirá es, vale, por lo menos en 25 años no le va a arruinar la vida. Sí. Pero claro, no es eso, o sea, no nos basamos en eso, pero al final el ciudadano de a pie, lego, dirá, bueno, pues en 25 años al menos no va a herir a nadie. Pero claro, evidentemente luego va algo más allá, que es lo que hablamos, que es pues eso, la resocialización, que a veces no es posible. Que a veces o no va a ir a nadie, a veces o sí no, lo es. Javi, porque imagínate, en la cárcel también es como, digamos, un mini mundo, una mini ciudad. Si esa persona es peligrosa, al final, y se vio, por ejemplo, el caníbal que creo que estuvo aquí, de hecho, en el centro penitenciario de La Lama. Ese tío, o sea, era un peligro. A mí no me suena haber tenido que el podcast. No, el caníbal era un interno que al final agredió en una cárcel, no me acuerdo en cuál había estado, y aquí también en Galicia vino y al final mató a su compañero. O sea, que el problema no sirve con meterlo tampoco en la cárcel, porque pones en peligro a los demás internos también, porque esa persona no puede estar en aislamiento toda la vida, 40 años. Bueno, pero entre ellos se reequilibra. Tienes que detectar el problema. Jessica, si no detectas el problema... ¿Estás insinuando que traigamos ese instrumento tan valioso que nos dieron los franceses, llámese guillotina, directamente? No, estoy totalmente en contra. ¿De alguna manera? Mariano, aquí teníamos... Seguro que para ti es más constitucional. No. Quería grabar la pena de muerte con vosotros. Yo estoy totalmente en contra de la divertido. pena de muerte, de la prisión permanente revisable y de todo lo que signifique tener una persona lastrada ahí en una esquina esperando a que se muera, porque al final una prisión permanente revisable no deja de ser eso. Lo tenemos ahí. Puedes revisarlo. Sí. Con un informe de un tercero que no va a ver quién es el bonito que firma que una persona que ha violado a 3 personas que está perfectamente para estar en la calle. Nadie va a poner la firma, porque dice, si pasa algo, las consecuencias y el tema moral me lo como yo. Entonces estás haciendo valer de... No, y aunque es importante lo que has dicho, Jessica, porque aunque todo sea favorable y realmente se haga de manera correcta, siguiendo el protocolo, al final la repercusión social siempre va a estar en la persona que ha firmado. Total. Una cosa, yo de aquí me quedo con mucho hoy, pero una de las cosas con la que me quedo, y creo que coincidiremos todos al 100%, es que jamás, nunca, de los jamases en la vida, ni en esta, ni en las posibles vidas que podamos tener, le vamos a dar a Mariano Zamora un puesto de responsabilidad dentro del gobierno. ¡Jamás! Porque ha dicho, estoy en contra de la prisión permanente revisable, ha empezado a llamarla. ¿Cómo era? ¿Cómo la llamaba? Cadena perpetua. Cadena perpetua. Y ahora está diciendo que quiere que vuelva la pena de muerte. No, yo no lo he dicho. Yo he dicho que era un instrumento de progreso. Yo no he dicho que esté de acuerdo con él. Quiere invitar. Ya no es drástico, o blanco o negro, o todo negro. Eliminamos. Incluso a veces blanco y negro en el mismo bote. Si es que, y no lo transforma en gris. Eso. Yo aquí estaba chinchándole a Jessica porque parecía que lo insinuaba. No.
que fue una máquina de progreso que tuvo su utilidad en su momento, igual que lo tuvo la locomotora de carbón y la máquina de vapor. O sea, al mismo nivel. Sí, lo pero tiene no, 25 años y si pero no te digo una funciona, cosa, guillotinazo. Ahí Pero está. como lo ha dicho, como he dicho, tan convencido y lo he visto tan seguro de que era una posible solución. No. Aquí está, es la bombilla, la rueda, la guillotina y la prisión permanente revisable. Son los grandes inventos de los últimos años. los grandes inventos. Bueno, mira, aquí nos vamos a quedar con una cosa y es que siempre tiene que venir Mariano a los temas estos porque agitar el avispero. Es que lo hace muy bien. O sea, es que lo hace muy bien. Incluso a veces incluso estando de acuerdo, lo agita. Dice, por si acaso sale va a ver qué pasa. A ver qué ocurre. Por tocar las narices, ¿no? Sí, ya, pero bueno, la verdad que lo haces con mucha clase y lo haces muy bien. Simplemente daros las gracias por el ratito que hemos pasado. Silvia, Pepe, bienvenidos a la familia. Ya lo siento, pero no podéis salir de aquí. No podéis salir. Ya jamás, nunca os dejaremos escapar. Esto permanente sin revisar. Eso es secta. No es revisable. Una vez que entras. Ya sabe Lucía lo que aquí se opina. Se queda. Aquí se queda. Miradme a mí. Lucía, ¿qué se opina aquí sobre la democracia? Que no existe. Que la democracia de un candidato es un lío. Es un lío, tío. No. Esto, aquí lo que habrá un golpe de estado en algún momento. Yo me impondré sobre Ángel y ya está. No daremos pie a elecciones. Yo yo lo llamo con otro nombre. Lo llamo democracia unipersonal. Y es lo que hay. Familia, de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio y por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en los reproductores de podcast. Recordarte que si nos escuchas a través de iVoox, déjanos un comentario, déjanos un like, que no te cuesta absolutamente nada. Y bueno, es una forma de pagarnos por este contenido que espero que haya sido de tu interés y te haya gustado y al menos te habrás divertido, porque hoy nos hemos reído un rato. Familia, te he dicho muchísimas gracias y nos escuchamos el miércoles aquí en tu podcast en Tertulia Jurídica. ¡Chao! Adiós. Adiós. Chaito.